Buenas tardes, bueno, buenos días. Yo, por ejemplo, no he comido. Bueno, veo que estamos 26 espectadores. Yo soy Nayara Fernández, probablemente muchos no me conozcáis. Soy geriatra en Vizcaya, soy la directora asistencial de Igurco Servicios Sociosanitarios desde hace poquito además y bueno, pues llevo 11 años trabajando en este sector, en el sector sociosanitario y bueno, pues os voy a hablar del estreñimiento, que es un síndrome geriátrico muy prevalente en nuestra población. Vamos a dar un minutito más, si os parece, por si alguien está cambiando de sala antes de empezar la presentación y os voy explicando alguna dinámica. Tenéis abierto preguntas y respuestas por si os van surgiendo cosas que me queráis comentar y lo tratamos al final de la reunión, ¿vale? Entonces, aquellas dudas que os surjan o preguntas que queráis lanzar, pues al final de la presentación yo abriré la ventana de preguntas y respuestas e intentaré daros luz, si lo sé hacer, a aquellas dudas que tengáis. Vale, yo creo que la población de espectadores está bastante estable, así que bueno, pues voy a empezar a compartir la presentación. Espero que se vea. Ya habéis visto la última diapositiva antes de empezar, ¿eh? Vale, bueno, pues comenzamos a hablar de estreñimiento, que es un síndrome geriátrico de gran impacto, con esa doble lectura, puesto que la impactación fecal es una de las complicaciones más habituales en población geriátrica de un estreñimiento crónico o pertinaz. Cuando hablamos de estreñimiento y de síndrome geriátrico, pues el estreñimiento es un síndrome geriátrico muy prevalente que en el medio residencial puede alcanzar hasta el 80% de las personas mayores institucionalizadas. Es verdad que las personas que viven en ámbitos sociosanitarios son personas más frágiles, más dependientes y con mucha medicación un poco para dar respuesta a toda la comorbilidad clínica y la fragilidad que tienen. Entonces, el uso de laxantes en el medio residencial puede alcanzar hasta un 75% de las personas usuarias. En cuanto a los factores de riesgo, pues podemos hablar de los relacionados con hábitos de vida, pero también con factores sociodemográficos como son el hecho de ser mujer, el tener una edad avanzada, lógicamente una inactividad física o una dependencia funcional para actividades de la vida diaria, realizar baja ingesta de calorías y una ingesta pobre de fibra, que esto yo creo que tiene una clara relación con aquellas rentas más bajas, o sea, con tener un bajo nivel socioeconómico y educativo, que al final hace pues, que vivamos en ese rango de pobreza y que no podamos acceder a alimentos al final de alto valor nutritivo, pues en términos de productos frescos, de verduras, de frutas, que son, bueno, pues como todos sabemos, mucho más caros y que al final estarían más recomendados para hacer una dieta rica en fibra. Y además, pues tenemos que con la edad vamos consumiendo cada vez más fármacos, es una de las preocupaciones de la geriatría, esa polifarmacia y esa prescripción inadecuada que también se relacionan con estreñimiento, además de esa generación de anorexia que tenemos en muchos fármacos. El hecho de tener anorexia y tener muchos fármacos también hace que sea más de riesgo la aparición de una deshidratación. Unido a esa disminución del mecanismo de la sed, pues los fármacos que tienen muchas veces efectos anticolinérgicos que utilizamos habitualmente en población mayor van a generar también deshidratación y bueno, pues esto puede conllevar a hacer una muy limitada ingesta de agua y al final que el bolo fecal sea muchísimo más duro y muchísimo más difícil de extraer.
En cuanto a factores de riesgo de ese estreñimiento, bueno, pues en personas mayores está definida la regla de las 10 Ds, que no deja de ser más que una disfunción defecatoria al final del esfínter anorrectal, las enfermedades neurodegenerativas por ese compromiso ya no solo de la movilidad, sino propiamente de la motilidad intestinal, la ingesta baja de calorías, la dependencia para actividades de la vida diaria, el hecho del consumo de fármacos y la deshidratación, la depresión y la demencia. Yo cuando hablo de esa disminución de la privacidad, esto en el sector sociosanitario es muy habitual. Si te toca compartir una habitación en vez de tener una habitación individual con baño propio, pues esto va en contra de que tengamos un ritmo deposicional normal, ¿no? Ese estreñimiento más social que también tiene su importancia. Cuando hablamos de fisiopatología, pues en cuanto a enfermedades endocrino-metabólicas, pues tiene relación con el hipotiroidismo, tiene relación con la enfermedad renal crónica, en términos neurológicos con enfermedad de Parkinson, demencias y cerebrovasculares, sobre todo como más prevalentes en personas mayores. A nivel de miopatías, pues en esclerodermia y amiloidosis. Y bueno, pues yo creo que este es nuestro gran caballo de batalla, que sería la polifarmacia con el uso de opioides para abordaje de dolor, que ya sabéis que bueno, es criterio de prescripción adecuada siempre que se prescriba un opioide poner un laxante para que no se instaure una impactación fecal, el hecho de consumir anticolinérgicos, calcioantagonistas y bueno, pues lógicamente diuréticos que van a aumentar la eliminación de agua y entonces de alguna manera promueve la deshidratación, que es contraria al ritmo deposicional normal. En cuanto a los trastornos de la esfera mental, pues tenemos ansiedad, depresión y deterioro cognitivo como potenciadores de la presencia de estreñimiento. Cuando hablamos de hábitos de vida, pues lógicamente debemos relacionar la presencia o el hecho de tener estreñimiento con la limitación o con la no realización de ejercicio físico y la ingesta de fibra, que como veis en esta diapositiva pues está directamente relacionado. Entonces, cuanto menos ejercicio físico hacemos con carácter semanal y cuanto menos fibra ingerimos, al final vamos a tener unas mayores tasas de estreñimiento, pues eso, alcanzando prácticamente el 80%. Las consecuencias o cuando hablamos de estreñimiento y relación con disfagia, lo que hemos pretendido en esta sesión es relacionar ese estreñimiento con otros síndromes geriátricos. Uno de los más prevalentes también en personas mayores, que muchas veces no se hace un abordaje diagnóstico adecuado, es la disfagia. Y dentro de la disfagia, los problemas o las alteraciones de la eficacia de la deglución conllevan a la aparición de deshidratación y desnutrición, que como hemos visto anteriormente están estrechamente ligadas a la aparición de estreñimiento. Entonces, en el caso de la deshidratación unido a un aporte insuficiente de líquidos, tenemos también una dificultad en la preparación del bolo alimenticio por esa falta de salivación en las personas mayores también con disfagia. Y la desnutrición, pues tenemos una reducción de la ingesta de determinados alimentos y esto hace que también ingiramos menos fibra y conlleve a una desnutrición que además de forma indirecta va a tener relación con una pérdida de masa muscular, con sarcopenia y por tanto potenciará además de por efecto directo de la disminución de la ingesta de calorías, esa inactividad física por decondicionamiento funcional atribuible a la sarcopenia, que va de alguna forma a aumentar aún más la prevalencia de estreñimiento y que serán factores que en cuanto a modificaciones de estilo de vida e intervención no farmacológica deberemos corregir. Esto yo creo que es la base de la geriatría, que es al final la interrelación que van a tener unos síndromes geriátricos con otros y por eso queríamos hablar de ese impacto, ya relacionarlo con la impactación fecal, pero sobre todo ver el impacto de estreñimiento, que no es baladí, en la mayoría de otros síndromes geriátricos importantes.
creo que cuando somos capaces de construirnos ese puzzle de la valoración geriátrica integral en la cabeza y ser conscientes de la importancia de cada uno de los síndromes geriátricos, pues vamos a conllevar a esa persona mayor que tenemos delante, pues al éxito del envejecimiento y a la mejora de su calidad de vida. Entonces, poniendo como núcleo el estreñimiento, hemos visto que la disfagia va a afectar directamente en cuanto a esa disminución de la ingesta calórica y también muchas veces por ese incumplimiento de la ingesta de líquidos a la deshidratación. Lógicamente la desnutrición hace que tengamos una mayor tasa de fragilidad y de sarcopenia, que directamente nos lleva a una limitación de la actividad física que tiene efecto directo en el inmovilismo y en el estreñimiento, y además, si tenemos una enfermedad neurodegenerativa y tomamos fármacos que ya de por sí sean anticolinérgicos y potencien este estreñimiento, nos pueden llevar por esa carga anticolinérgica, por esa polifarmacia y muchas veces por una impactación fecal que puede manifestarse como primer síntoma cardinal a través de un delirium, que ya sabemos que siempre que hay alguna agudización en una persona mayor que vive en un equilibrio bastante inestable, pues nos puede aparecer y bueno, pues al final el delirium es potenciador de estancias hospitalarias más prolongadas, de decondicionamiento funcional y de mortalidad. ¿Cómo valoramos a la persona mayor que tiene un estreñimiento crónico? Pues desde luego, como lo sabemos hacer siempre, a través de una muy buena historia clínica en la que tengamos en cuenta toda la comorbilidad o las enfermedades que presenta de cara a establecer esa fisiopatología, conocer su rendimiento funcional y cognitivo, porque son factores que van a incidir directamente también con ese aumento de la prevalencia de estreñimiento. Si está tomando laxantes, con qué frecuencia, de qué tipo y durante cuánto tiempo. Hacer una historia dietética en la que reflejemos si tiene una desnutrición o una disfagia y si ingiere fibra, así como valorar pues, aspectos sociales, no solo la historia clínica, sino una valoración geriátrica integral, que es lo que mejor sabemos hacer y que, bueno, pues que al final la evidencia clínica también nos avala. En cuanto al hábito deposicional, deberemos conocer el ritmo intestinal, qué características tienen las heces, cómo es ese tránsito intestinal, si tenemos un esfuerzo a la hora de realizar el acto defecatorio y si hay una aparición brusca del síndrome geriátrico o es un empeoramiento progresivo que de alguna forma ha empeorado con aparición de aquellos aspectos que vamos a ver ahora que están relacionados con factores de alarma en el estreñimiento. Conoceremos también si se asocia con incontinencia fecal o un síndrome constitucional para plantear pruebas complementarias. Y en cuanto a los criterios Roma 3, pues deberemos estudiar si tiene durante al menos 6 meses y presente siempre en los últimos 3 un esfuerzo excesivo en el 25% de las deposiciones, heces duras, que son 1 o 2 en la escala de Bristol que os pongo ahí abajo, que está validada al castellano en 2009, en la que bueno, pues vemos desde el tipo 1, que es un estreñimiento severo, hasta el tipo 7, que sería diarrea, pues lo que se considerarían las deposiciones normales, que al final pues son lisas y blanditas, y si empiezan a hacer o hay presencia de bolas de heces más rugosas, más duras, pues se consideraría que podemos estar ante un estreñimiento. También la sensación de esa evacuación incompleta o de bloqueo y obstrucción en las deposiciones se considera estreñimiento, y si preciso una digitalización de la defecación en alguna deposición, pues bueno, de alguna forma nos llevan a ese criterio diagnóstico de estreñimiento, además ya del muy conocido disminución del ritmo de deposiciones por debajo de 3 semanales. En cuanto al examen general, pues bueno, el estado nutricional y el estado muscular, que son importantes en todos, hacer un examen abdominal completo si hay masas o hay una alteración en el tono muscular, si tienen fisuras, hemorroides o úlceras a consecuencia de ese estreñimiento, y
en un tacto rectal siempre realizado en reposo y haciendo maniobra de Valsalva, que le pediremos que haga un esfuerzo defecatorio. Si el tono del esfínter anal es normal, las características de las heces, la presencia de sangre, si hay una impactación fecal o masas rectales que palpemos en ampolla durante ese tacto. Con pruebas complementarias, pues por esa relación del hipotiroidismo con el estreñimiento, hacer un análisis de la función tiroidea, descartar una impactación fecal a través de una radiografía de abdomen y siempre que consideremos estado o signos de alarma del estreñimiento, si hay un cambio muy brusco en el hábito intestinal, si tenemos presencia de heces, o sea, de sangre en las heces, si hay una anemia ferropénica o una pérdida de peso, si no estamos siguiendo un screening de cáncer colorectal y además tenemos presencia de estreñimiento o esfuerzo defecatorio o dolor en la defecación, si hay un prolapso rectal, rectocele o estenosis o tumoraciones, y si palpamos una masa abdominal, pues desde luego la indicación sería practicar una colonoscopia, siempre poniendo un poco el foco en qué situación clínica y funcional y cognitiva tiene esa persona. Quiero decir, siempre que vayamos a tomar una decisión, en el caso de que encontremos pues alguna causa de ese estreñimiento obstructivo, una tumoración a nivel intestinal que al final vaya a ser operable. Quiero decir que si tenemos una persona en una situación de cuidados final de vida, pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es establecer medidas solo de cuidado y de soporte más allá de lo diagnóstico, puesto que la intervención pues a lo mejor es más traumática que hacer un adecuado soporte paliativo. En cuanto a las consecuencias de ese estreñimiento, las consecuencias más graves, pues bueno, pueden ser la incontinencia urinaria y las infecciones urinarias, una úlcera estercorácea y las más habituales, pues la fisura, las hemorroides, el prolapso rectal, que además, bueno, pues el prolapso, por ejemplo, es bastante habitual en personas con estreñimiento crónico motivado por opioides y es uno de los problemas por los que se establece el uso concomitante de laxantes si tomamos opioides. En cuanto a los efectos deleterios, cuando hacemos un esfuerzo defecatorio, pues desde luego aparición de angor, de síncope o de precipitación de arritmias graves. El delirium es una consecuencia directa del estreñimiento y de la impactación fecal. Hay estudios que dicen que el estreñimiento se relaciona directamente con los síntomas psicológicos y conductuales en la demencia. Y bueno, pues destacar que en estancias hospitalarias el delirium puede alcanzar el 33% de pacientes y llegar hasta el 50% en el caso de un ingreso por causa quirúrgica. Lo más importante del delirium es que es prevenible y si nosotros tenemos el estreñimiento como factor precipitante de delirium, pues desde luego tenemos que hacer un abordaje adecuado para evitar su instauración. En cuanto al tratamiento, pues tenemos múltiples factores que están de alguna manera relacionados con la aparición de estreñimiento y las estrategias no farmacológicas que debemos plantear pues van relacionadas con ese mecanismo fisiopatológico del mismo. Entonces, deberemos facilitar un aporte hídrico adecuado y un aporte de fibra a través de la dieta, incrementar la actividad física, hacer un abordaje de la sarcopenia y la fragilidad, una intervención nutricional siempre que tengamos una desnutrición o un riesgo de desnutrición y sobre todo pues poner el foco en la importancia en el paciente hospitalizado, que aunque ingrese por una neumonía, pues no debemos dejar de lado mirar el resto de síndromes geriátricos por todo ese abanico de interrelaciones que al final van a llevar a que, bueno, pues que se prorrogue la estancia media y que ese ingreso no sea tan exitoso como debería ser. Se puede hacer entrenamiento del hábito intestinal, desde luego en pacientes que a lo mejor tengan una incontinencia fecal o en esas que hemos hablado, pues bueno, que está correlacionado con ese estreñimiento más social, utilizar ropa adecuada que de alguna manera no nos apriete o no nos dificulte la movilidad y a veces, ¿no?,
está descrito que se pueden hacer intervenciones ambientales. Nosotros hicimos aquí en Igurco una intervención en pacientes que eran totalmente dependientes para actividades de la vida diaria en el contexto de una demencia avanzada, con un masaje de colon que practicaban los fisioterapeutas, porque eran personas que lógicamente no se podían movilizar, entonces nos parecía una alternativa para favorecer esa motilidad intestinal. En cuanto al aporte de agua, pues lo recomendado es que se haga una ingesta hídrica de 2 litros de agua al día, y en el caso de que sean personas que les cuesta, bueno, además de esa inhibición del reflejo de sed, son personas que demuestran una pereza a los mayores a ingerir agua, pues podemos facilitarlo a través de gelatinas de sabores, o si no son diabéticos, pues con zumo. Siempre que haya disfagia, tenemos que tener cuidado porque las gelatinas comerciales de sabor, ya sabéis que se licúan en la boca en ese periodo de deglución retardada que presentan los mayores, entonces debemos hacer las cosas bien y plantear aguas gelificadas comerciales que son estables en ese decalaje de la devolución que presentan los mayores. En cuanto al aporte de fibra, pues lo recomendado serían 25-30 gramos al día o 10 gramos por cada 1000 calorías de ingesta. Provoca un aumento en el volumen y el peso de las heces, no está indicada si hay una impactación fecal porque va a aumentar ese volumen del bolo retenido, y está desde luego contraindicada cuando hay una obstrucción por aparición de complicaciones. La fibra tiene, además de las propiedades en el estreñimiento, pues nos va bien para el control del peso, para prevenir la diabetes mellitus, manejar la diverticulosis y sus complicaciones, y para prevenir la aparición de neoplasias colorectales. En cuanto a los tipos de fibra, pues bueno, está la insoluble, que aumenta la retención de agua, la motilidad intestinal y el peso fecal, que sería la que en estreñimiento pues bueno, estaría más indicada, y la soluble, que es la que bueno, pues de alguna forma nos vale para el metabolismo de lípidos y es bueno para el control glucémico. En cuanto a las modificaciones de estilo de vida, bueno, pues estamos en el Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Tenemos grandes expertos en fragilidad y en sarcopenia, contamos con muchas personas que han trabajado en esta estrategia internacional que es el ViviFrail, y bueno, pues yo creo que uno de los pilares fundamentales del envejecimiento activo y saludable es el ejercicio físico, y lo tenemos que aprender a prescribir de forma generalizada en todos los pacientes y mucho más en aquellos con estreñimiento. Entonces, haciendo una adecuada valoración funcional, estableceremos qué tipo o qué tipología de ejercicio podemos plantear en la persona que tenemos delante, pero siempre con el objetivo de aumentar su actividad física, porque va a ser bueno para mantenerse saludable y también para mejorar su estreñimiento. Aquí tenemos algunos ejemplos de ejercicio físico que se plantearían para personas con limitación funcional leve. Pero bueno, tenéis la estrategia ViviFrail completa, que supongo que conoceréis todos en la web. Y estas son pues, las recomendaciones de algunas de las guías de estreñimiento más importantes. Entonces ya veis que la fibra en dieta está recomendada prácticamente en todas las guías. La ingesta de líquido pone insuficiente evidencia, pero de alguna forma yo creo que esto está ganando peso exactamente igual que el ejercicio físico, y que nosotros tenemos que fomentar esa evidencia, y aunque el estreñimiento muchas veces se olvida, creo que tenemos que ser generadores de investigación y de evidencia en abordaje también no farmacológico del estreñimiento. En cuanto a las indicaciones de uso de laxantes, que es donde van a acabar todos los estreñimientos muchas veces en mayores, pues si está asociada a enfermedades médicas o cirugía, si tenemos una ingesta inadecuada o con limitaciones de la movilidad, y pacientes en tratamiento con fármacos que reducen la motilidad intestinal, sobre todo en los opioides, siempre que haya lógicamente que preparar para procedimientos diagnósticos o quirúrgicos. Y estos serían los tipos de laxante que tenemos disponible.
bueno, pues los formadores de bolo serían plantago y metilcelulosa, que bueno, pues dan bastante meteorismo y además el plantago bata genera alergia en la manipulación. En residencia nosotros hemos tenido algún caso de auxiliares con dermatitis bastante importante. Y yo creo que, bueno, pues al final los osmóticos que son la lactulosa y el polietilenglicol macrogol, que tenéis ahí la molécula, son los que más evidencia tienen en estreñimiento en personas mayores, pero os animo además a consultar la guía de práctica clínica de estreñimiento de la SEG, que lo tenéis disponible en la web. Y luego, bueno, pues hay algunos fármacos secretagogos que todavía no están comercializados en España, y dentro de los osmóticos, que serían los más validados, pues el que más evidencia tiene es el macrogol, que sería un nivel 1 grado A, ¿vale? Entonces yo... Bueno, pues cuando hablamos de impactación fecal, tendríamos que haberlo hecho antes muy bien para que esto no se dé, pero bueno, pues está relacionado con inmovilismo y polifarmacia, puede aparecer como estreñimiento más habitualmente, pero también como diarrea por rebosamiento. Y bueno, pues las complicaciones pueden ser la obstrucción intestinal y la perforación intestinal, y que son complicaciones graves que tenemos que tratar muchas veces mediante la desfragmentación manual, o en el caso de que esa persona tenga una tolerancia oral, poner una disolución de polietilenglicol 10 sobres en 1 litro de agua a tomar en 6 horas, que se puede hacer también a través de una sonda nasogástrica o de una sonda de gastrostomía, y como tratamiento coadyuvante en el caso de ser una impactación fecal grave, algún enema de limpieza libre de fosfato. Hasta aquí lo que quería transmitiros. He elegido una frase de Diego Rivera, que es: el colmo de la infelicidad oscila entre el estreñimiento y asistir sin ganas a una reunión mundana, que espero que esto no lo haya sido, que hayáis tenido ganas de sumaros y que haya podido aportar algo. Voy a dejar de compartir y vamos a ver si habéis realizado alguna pregunta. Veo que no. No sé si alguien quiere aportar algo. He pretendido ajustarme lo máximo posible a la hora porque, bueno, pues dentro del programa virtual estamos todos bastante comprometidos, y para que podáis asistir a sesiones posteriores y para que podáis comer, ¿eh? Entonces, si no tenéis ninguna pregunta, prácticamente con puntualidad británica podemos dar por finalizada la sesión. Nos pregunta Marlene que en Costa Rica usamos la lactulosa, ¿qué tanta dosis usar? La lactulosa tiene un nivel de evidencia menor que el macrogol, ¿vale? O sea que, bueno, pues podíais plantearos, si no en estreñimientos más pertinaces, hacer el cambio a macrogol por ese aumento de la evidencia, porque se tolera mejor en cuanto a que no hay disponible. Vale. Bueno, en cuanto a lactulosa, podemos usar 10 gramos hasta cada 8 horas, ¿vale? Yo lo utilizamos habitualmente, pero yo es verdad que tengo mejor experiencia con el polietilenglicol. Experiencia con uso de magnesia no tengo, Beatriz, ¿vale? Yo la verdad que en residencia con los que nos manejamos más habitualmente es con lactulosa en algunas ocasiones y con macrogol sobre todo. A ver, yo creo que el contenido de sodio del Movicol, en este caso, bueno, tenemos alternativas al Movicol con menor contenido de sodio, y desde luego, bueno, pues habría que considerar en aquellos que tengan mucho riesgo de agudizaciones de insuficiencia cardíaca, plantear estrategias con menor contenido en sodio, como, bueno, pues como puede ser Omnilax. Si os parece bien, cerramos la sesión. Muchísimas gracias por haberos interesado por este tema, y muchísimas gracias por haber estado hasta el final. Un abrazo a todos y espero que podamos coincidir más veces y que sigamos disfrutando de entornos de conocimiento como es el Congreso de la Sociedad Española de Geriatría, y esperemos
que en próximas ocasiones podamos vernos presencialmente, que es mucho más bonito. Un abrazo a todos. Muchas gracias.